En el 7º año de mi matrimonio con Víctor, descubrí que fuera tenía un segundo hogar. Ese día, una chica vino a buscarme y dijo que, hace 3 años, él iba a divorciarse de mí. Si no fuera porque te enfermaste, nosotros ya estaríamos juntos desde hace mucho. ¿Hasta cuándo vas a seguir arrastrándolo? Cuando Víctor llegó corriendo, le dio una bofetada a la chica. Si vuelves a armar un escándalo delante de mi esposa, se acabó lo nuestro. Después, yo insistí en divorciarme. Al salir de la oficina del registro civil, los ojos de Víctor seguían rojos, pero yo lo sabía. Sin su consentimiento tácito, esa chica no habría podido llegar hasta mí. Este matrimonio, ya lo tenía gastado. Capítulo 1. Cuando la chica vino a buscarme, el médico acababa de decirme que me quedaban solo 3 meses. Al principio, yo todavía estaba pensando, ¿qué motivo usar para que mi esposo Víctor, que decía amarme profundamente, lo aceptara? Entonces ella apareció. Quedamos en una cafetería. La chica miró a propósito la peluca sobre mi cabeza. Luego bajó la vista y siguió removiendo el café en su taza. Siéntate. Estás enferma. Si ahora digo algo feo, me interrumpes. Por teléfono. Ella solo mencionó el nombre de Víctor. Pero en el camino hasta aquí, la verdad, yo ya me había preparado. Todas las pequeñas rarezas que le noté a Víctor estos días, se convirtieron en la explicación de este momento. La chica se llamaba Zoe. Acababa de graduarse de la universidad. Dijo que ella y Víctor ya estaban juntos desde hacía 3 años. En ese entonces, Víctor pensaba divorciarse de ti, pero justo te enfermaste. No tuvo corazón para hacerlo. Su voz era plana, un poco arrogante, y aún así te hacía sentir que esa arrogancia era la lógica de quien ha sido la elegida. Alzó la mirada y se encontró con mis ojos, todavía serenos. Ana, sé que das pena, pero ¿no te has dado cuenta? Tu marido ya no te ama. Debajo de la mesa, mis dedos daban vueltas sin parar. Pregunté en voz baja, ¿y entonces? ¿Viniste a convencerme de que me divorcie de él? Como esposa, que la mujer que tu marido tiene fuera venga a buscarte, también es bastante raro. La chica dio un sorbo de café, sin perder ese aire de superioridad. Estoy embarazada. Quiero luchar por un hogar completo para mi hijo. Guardé silencio un largo rato. Luego parpadeé, con los ojos un poco ardidos, y solté una risa. Está bien, acepto. Víctor una vez me dijo que jamás tendría hijos con una mujer a la que no amara. En ese instante, sentí que lo entendía todo. Cuando me disponía a irme, Víctor entró de repente desde afuera, empapado en sudor, delante de todo el mundo. Con una dureza feroz, le dio a la chica una bofetada sonora. La educación que recibió desde pequeño hacía que no fuera un hombre que golpeara a una mujer. Pero en ese momento, Víctor perdió por completo la compostura de un caballero. ¿No te dije que no vinieras a armar escándalo delante de mi esposa? Zoe, si hay una próxima vez, se acabó lo nuestro. Yo no miré el enredo emocional entre ellos, solo que, cuando Víctor me alcanzó, aparté suavemente su mano. ¿Me dejas calmarme un poco? Sí. El hombre se quedó clavado en el sitio, mirándome alejarme. Capítulo 2. Caminé por las calles abrasadoras del verano, desorientada, sin rumbo. ¿Estaba triste? Un poco, quizá, pero más que eso, estaba perdida ante el cambio de corazón de Víctor. En realidad, durante estos 3 años de enfermedad, no es que no me hubiera dado cuenta. Víctor ya no me amaba tanto. Un rostro pálido día tras día, el cabello cayéndose, un cuerpo tan frágil que parecía romperse con solo tocarlo, desgastados constantemente por el tiempo, erosionando poco a poco la intimidad y el cariño entre marido y mujer. Había adivinado que algún día Víctor se cansaría de esta vida enferma. Hoy solo adelantó ese cansancio. No fue hasta casi anochecer que regresé a casa. Víctor estaba sentado en los escalones frente a la puerta, esperándome. Tenía un termo en los brazos. Al verme, se levantó y me entregó las pastillas blancas que llevaba quién sabe cuánto tiempo en la palma. Su voz seguía siendo tan suave como siempre. Aún no has tomado la medicina de hoy, aunque estés enfadada. No te pelees con tu propio cuerpo. Solo después de verme tragarlas obedientemente, el hombre soltó por fin un suspiro lento. En la sala, solo estábamos los dos. Víctor me ayudó a sentarme. Pregunta lo que quieras. Te lo diré todo. Yo seguía sosteniendo el termo. El agua dentro aún estaba tibia. Era evidente que había puesto cuidado en ello. En realidad, en lo que respecta a cuidarme, Víctor siempre lo había hecho todo personalmente. Di un pequeño sorbo de agua para humedecer mi garganta seca. Ese niño, ¿qué piensas hacer? No le pregunté, ¿por qué? Mientras aún nos amábamos, había engañado con otra mujer. Tampoco le pregunté, ¿por qué?
Si ya me había elegido, seguía enredado con ella. Víctor me miró, con un rastro más de seriedad en los ojos. Ana, no quiero mentirte. Quiero quedarme con el niño. Asentí, pero mis dedos se quedaron rígidos, inmóviles durante mucho tiempo. Víctor se acercó, se inclinó y me miró desde abajo. Ana, no voy a dejarte. Puedes estar tranquila con eso. Yo lo sabía. Me estaba teniendo lástima. Lástima de que estuviera sola en este mundo, sin nadie en quien apoyarme. Así que decidió renunciar a una parte de su amor, y usar toda una vida para cuidarme. Una mujer que para él era importante. Pero también no lo era. Capítulo 3. Quizá porque esa chica apareció y yo lo supe. Víctor se sintió liberado. Esa noche, delante de mí, contestó la llamada de Zoe, por teléfono. Su voz era algo fría, como si aún estuviera enfadado. Pero había en ella una familiaridad y una soltura casual. Desde que enfermé, Víctor había ocultado todas sus emociones negativas, sin mostrarlas jamás frente a mí. Pero, ¿es realmente normal que una persona reprima así sus sentimientos durante tanto tiempo? La voz de Víctor se hizo cada vez más alta. Parecía que estaban discutiendo. Con un golpe seco, incluso estrelló el teléfono sin colgar. El móvil rodó un par de veces y quedó a mis pies. Vi el pecho del hombre subir y bajar con fuerza, pero en el instante en que se dio cuenta de que yo seguía allí, se calmó de inmediato. Me acarició el cabello, con un tono suave. ¿Te asusté? Perdón, perdí el control. No sé qué me pasó. No debería haber preguntado. ¿Entre ustedes suele ser así? El hombre esbozó una sonrisa leve, como si recordara algo. Ella no es como tú. Tiene mucho carácter. Cuando discute conmigo, puede pasarse todo el día. Bajé la cabeza, sin saber cómo responderle. ¿Ves? Solo me había puesto en evidencia. En ese momento, el teléfono que Víctor había tirado al suelo volvió a sonar. El hombre lo recogió con algo de prisa y contestó, por estar tan cerca. Esta vez pude oír claramente la voz caprichosa del otro lado. Víctor, tienes media hora. Si no vienes, rompemos. Dicho eso, ella colgó primero. El hombre negó con la cabeza, impotente, y en su rostro apareció poco a poco una pizca de indulgencia. Se volvió hacia mí y dijo, la he malcriado. No le hagas caso. Víctor fue hasta la cama y se inclinó para arreglarla. Ve a verla, que no pase nada. Pensé que tendría que insistir un poco más, pero Víctor soltó de inmediato la colcha que tenía en las manos y salió. Está bien, tú duerme primero. No me esperes. Las dos últimas palabras llegaron desde la escalera. Capítulo 4. Esa noche, no lo esperé. Víctor tampoco volvió, solo que a la mañana siguiente, apareció una foto más en mi teléfono. Un hombre dormido en una cama, acompañada de una provocación maliciosa y triunfante. Aunque te aferres a este matrimonio hasta morir. ¿Y qué? ¿Acaso no sigue siendo mío? La ignoré y me levanté como siempre para asearme. Un simple lavado de cara y cepillado de dientes. Pero terminé encerrada en el baño durante 2 horas completas. Cuando salí, Víctor estaba sentado en la cama, revisando mi teléfono. La expresión en su rostro no era agradable. Levantó la mirada y dio grandes pasos hacia mí, clavando los ojos en los míos, hinchados y enrojecidos. Habló con un rastro de dolor. ¿Lloraste? Perdón, no sabía que ella haría algo así. Me quedé atónita por un segundo. Víctor señaló mi teléfono sobre la cama. El mensaje que Zoe me había enviado antes. Lo había visto. Caminé lentamente. Tomé el teléfono y lo borré. No pasa nada. Ella tiene tu favoritismo. Lo puedo entender. No sé qué fue lo que dije mal. Víctor me sujetó de los hombros, con demasiada fuerza. Por primera vez, perdió la suavidad de siempre. Ana, soy tu esposo. Cuando pasa algo así, ¿por qué no te enfadas? ¿Por qué no sientes celos? ¿Por qué no me reclamas? Me moví un poco, pero no logré zafarme. No tuve más remedio que enfrentar esos ojos, cada vez más cargados de ira. Víctor, ella ha estado contigo 3 años y es la futura madre de tu hijo. Dime, ¿con qué identidad debería enfrentarme a ella? Después de decirlo, solté una risa suave. El hombre me sostuvo el rostro, impidiéndome seguir sonriendo. Incluso sentí el dolor que emanaba de él en ese momento. Tú eres mi esposa. La esposa que yo, Víctor, me casé de manera legítima. Sí, pero si soy la esposa que él reconoce, ¿por qué solo me enseña a soportar y resistir? En lugar de hacer que la mujer que me humilla se vaya, abrí la boca, queriendo decir algo. Pero Víctor me empujó a un lado, soltó una risa autocrítica. Está bien, si tú estás dispuesta a sufrir en silencio. Entonces yo me metí donde no debía. La primera pelea desde que enfermé terminó así, de la peor manera.
Capítulo 5. Víctor parecía estar enfadado conmigo. Durante varios días, no volvió a casa, pero todos los días, 5 minutos antes de la hora de mi medicación, me llamaba para recordármelo. Antes de que pudiera contestar, colgaba. Ese día fui al hospital a recoger mis medicinas. De manera inesperada, vi a Zoe haciéndose un control prenatal. Su madre la acompañaba. En el rostro de la mujer de mediana edad no había ni rastro de alegría por el embarazo de su hija. Yo pensaba irme. Pero al oír cierta frase, mis pasos se detuvieron sin que pudiera evitarlo. En aquel entonces tu padre y yo te dijimos que cortaras con él, y no quisiste escuchar. Ya abortaste una vez por él hace 3 años, y ahora aún quieres tener un hijo suyo. ¿Eres tonta o qué? La mujer seguía aconsejando a su hija. Zoe, escucha a tu madre. Aborta a este niño. Te presentaré a un hombre honesto y decente. Rompe con Víctor. Zoe bajó la cabeza en silencio, acariciando suavemente su vientre que aún no se notaba. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Mamá, hace 3 años Víctor sabía que su esposa estaba enferma y no podía divorciarse. Y por eso, sin querer, hizo que perdiera al bebé, pero 3 años después, fue él quien tomó la iniciativa de pedirme que diera a luz a su sangre. No escuché lo que vino después. Caminé hacia afuera con pasos vacilantes. En realidad, el año en que enfermé, yo también estuve embarazada, pero no tuve más remedio que abortar. Aún recuerdo, esa noche, Víctor se encogió en una bola. Destrozado, pero pensándolo ahora, ¿de verdad estaba sufriendo por nuestro hijo aquella noche? A mitad de camino, me encontré de frente con Víctor. Debía de haber ido corriendo al hospital después del trabajo. Tenía la frente empapada de sudor. Al verme, apareció un atisbo de culpa en su rostro. Iba a levantar la mano para saludarme, pero quizá al recordar que seguíamos peleados, volvió el rostro hacia otro lado. En ese momento, Zoe apareció por detrás. Su cuerpo me rozó al pasar, y se colgó íntimamente del brazo del hombre, marcando territorio. Víctor se mostró incómodo, pero al final no se soltó. Se aclaró la garganta. Ana, ¿cómo estás de salud? Últimamente he estado ocupado con el trabajo y no he tenido tiempo de venir contigo al hospital. Estoy bien, bastante bien. No dije nada más, solo que, al pasar junto a Víctor, le dejé una frase. Vuelve esta noche. Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Capítulo 6. En realidad, nunca pensé en no divorciarme de Víctor. La primera vez que Zoe vino a buscarme, cuando dije que aceptaba, no estaba mintiendo. ¿Por qué no se lo mencioné a Víctor? Probablemente porque empacar lleva tiempo. Y quería quedarme unos días más. Después de todo, había vivido en esa casa durante 7 años. Bien, mentí. Lo que realmente quería era ver cómo me trataría Víctor. Después de creer que yo había aceptado que él tuviera una segunda familia afuera, el resultado no fue como él decía. No me trató como a una esposa para toda la vida. Una vez que ya no tuvo que preocuparse por ocultarme nada, empezó a favorecer a Zoe abiertamente. Dejaba de volver a casa con frecuencia. Y me dejaba soportar todo en silencio, como esta noche. Habíamos quedado claramente que volvería hoy, pero incluso después de empacar todo mi equipaje, Víctor seguía sin aparecer. La empleada doméstica ya había dormido y despertado una vez. Y aún me veía sentada, inmóvil, en el sofá del salón. Me miró, no dijo nada. Y regresó a su habitación, tras dudar un momento. Tomó el teléfono y marcó el número de Víctor. La voz del hombre sonaba un poco ronca por haber sido despertado, acompañada de una voz femenina coqueta. ¿Quién es? ¿Es tan tarde? ¿No dejan dormir? La empleada fue contratada por mí. Se sentía injusta por mi situación. Y elevó la voz. Señor, ¿acaso olvidó su acuerdo con la señora? No volvió a casa y la señora aún no ha tomado su medicina, mientras usted duerme tan tranquilo. Víctor, que todavía estaba medio dormido, se despertó por completo al instante. Agarró sus pantalones y se levantó de la cama, tal como se esperaba. Zoe lo abrazó por la cintura. Víctor, ya es muy tarde, no regreses. Ella se aferró a él, impidiéndole irse, pero Víctor no mostró ni un atisbo de vacilación. En menos de 1 minuto, ya había salido por la puerta. A las 2 de la madrugada, el sonido del teclado electrónico resonó en la casa. Víctor había vuelto. Capítulo 7. Lo primero que hizo al entrar fue servirme un vaso de agua tibia. Luego puso las pastillas en la palma de mi mano. En realidad, no había olvidado tomar la medicina. Simplemente, ya no me hacía efecto. Así que pensé en ser un poco caprichosa esta vez, y no tomarla, pero bajo la mirada preocupada de Víctor. Me las tragué todas.
Sacó un pañuelo y me limpió suavemente las gotas de agua en la comisura de los labios. Y después se sentó a mi lado. Ana, hay algo tan urgente. ¿Qué tenías que decírmelo hoy? Arrastrado de la cama de Zoe en plena madrugada. No había ni rastro de molestia en su rostro. Víctor siempre fue así, a veces haciéndome incapaz incluso de odiarlo. Giré la cabeza, con los ojos ligeramente ardientes. Después de esta partida, probablemente no volvería a verlo. Respiré hondo. Y miré a Víctor, que iba a secarme las lágrimas. Divorciémonos. Su mano se quedó rígida. Y su voz tembló. Ana, no bromees con eso. No soporto que me asustes así. No evité la mirada dolorosa en sus ojos. Hablé en voz baja. Quiero irme de aquí. Buscar un lugar con montañas limpias y aguas claras. Y recuperarme con tranquilidad. Puedo ir contigo. Negué con la cabeza. No, Víctor, todavía me importa. Por una vez, la confusión apareció en el rostro del hombre. ¿Qué? Zoe, me importa. Me importa que hayas sido infiel durante nuestro matrimonio. Me importa que la dejaras embarazada hace 3 años. Y me importa que mi esposo tenga que levantarse de la cama de otra mujer, en plena noche para poder volver a casa. El rostro de Víctor fue perdiendo color poco a poco. Parecía que recién entonces comprendía que su frialdad hacia mí estos días también me había herido. Me agarró la mano con fuerza, nervioso. Lo siento, ignoré tus sentimientos. Te prometo que no volveré a quedarme fuera por la noche. Y en cuanto a Zoe, hablaré con ella. No dejaré que vuelva a molestarte. Me levanté, dejándolo solo junto al sofá. Mañana iremos al registro civil. Mi vuelo es por la tarde. No puedo retrasarme. Capítulo 8. Cuando Víctor salió del registro civil, las comisuras de sus ojos seguían rojas. Esa mañana, lo había obligado a venir conmigo, a tramitar el divorcio. En el último momento, finalmente cedió. Había traído mi equipaje. Iba directamente al aeropuerto. Antes de subir al coche, Víctor metió una tarjeta bancaria en mi mano. Esto se abrió hace años con tu nombre. La contraseña es, el día en que nos conocimos. Se detuvo un segundo. Ese era el detalle que había preparado en secreto cuando todavía me amaba, y que solo me entregó cuando ya no lo hacía. Qué irónico. Superamos innumerables obstáculos de identidad y circunstancias, pero no logramos resistir las burlas del destino en la vida cotidiana. Tomé la tarjeta, levanté la mano en despedida, no me giré, no dudé, y subí al coche. En realidad, le estoy agradecida, al menos durante los 3 años en que estuve enferma. Víctor me dio esperanza, me dio apoyo, y me acompañó durante el periodo más difícil de mi vida. Al llegar al aeropuerto, recibí un largo mensaje de voz en el teléfono. Era Víctor. Me estaba recordando que tomara la medicación a tiempo, que no trasnochara, que no me pasara el día pensando demasiado, y que si alguien me hacía daño, tenía que decírselo. No escuché el resto. Interrumpí las más de 10 notas de voz consecutivas de 60 segundos. Víctor, me voy, te deseo felicidad. En el otro extremo, la pantalla mostraba escribiendo, durante mucho tiempo. Solo después de un rato largo respondió, Ana, cuídate bien, tú también serás feliz. No, Víctor, no seré feliz. Capítulo 9. Mientras mi estado físico aún lo permitía. Regresé al orfanato donde crecí. La directora ya era mayor y su salud no siempre era buena. El día que volví, su hija la había llevado al hospital y estaba con suero. No fui a verla. Solo compré comida para los niños del orfanato. Este orfanato, ubicado en un pequeño pueblo remoto durante 30 años, les dio un hogar a todos los huérfanos como yo. La mayoría de los maestros que aún permanecían allí, ya eran ancianos. Ellos me vieron crecer. Nuestra pequeña Pinet de verdad se ha convertido en toda una señorita, cada vez más hermosa. Pinet era mi apodo de la infancia. Cada vez que volvía, les gustaba llamarme así, pero yo sabía, los maestros estaban mintiendo. Ahora no me veía bien. Los huesos sobresalían claramente en mi rostro. Algunos maestros más sensibles incluso se escondieron un rato para llorar. Y cuando regresaron, tenían los ojos enrojecidos. Cuando Víctor y yo nos casamos, todos los maestros asistieron a la boda. Cada vez que volvía después, él siempre me acompañaba, pero esta vez, era como si todos se hubieran puesto de acuerdo. Nadie lo mencionó. Me sujetaron y hablaron durante horas sobre anécdotas de mi niñez. Solo querían que me quedara un poco más, diciendo que la directora volvería pronto. Agité la mano y sonreí. No, tengo prisa. Si me quedo, perderé el transporte. Tal vez mi sonrisa fue demasiado brillante, y disipó las sospechas de algunos. Me gritaron a la espalda. Entonces prométenos que la próxima vez, te quedarás varios días más.
No respondí. Una promesa destinada a romperse. Es mejor no darla. Para no crear esperanzas, doné todo el dinero de la tarjeta bancaria, de forma anónima, a este orfanato, con la esperanza de que el entorno de los niños pudiera ser un poco mejor, y que la infancia que les quedara por vivir fuera un poco más feliz. Capítulo 10. Durante el tiempo que me quedaba, fui a la ciudad más al norte. Ingresé en un hospital local. En la cama junto a la mía había un anciano. Y una anciana lo cuidaba a su lado. El primer día que llegué, la abuela me invitó a comer una comida casera. Era deliciosa. Comí hasta quedar completamente llena, cuando no había nada que hacer. Charlábamos un poco, paseábamos por el pasillo. También conocí a bastante gente. Todos eran amables. Nadie, absolutamente nadie, me preguntó de forma brusca, ¿por qué siempre estás sola? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu esposo? Los días pasaron así, uno tras otro. No me sentí sola, hasta que un día, Víctor se puso en contacto conmigo. Me preguntó, ¿todavía tienes suficiente medicamento? ¿Puedo ir al hospital a pedir más y enviártelo? Víctor probablemente lo había olvidado, incluso antes de que Zoe viniera a buscarme. Hacía ya mucho tiempo que él no iba al hospital por mí. En aquel entonces, la excusa que yo le ponía era que estaba ocupado con el trabajo. Solo después supe, Zoe estaba embarazada, y él ya no podía ocuparse de mí. Escribí unas pocas palabras. Todavía tengo. No hace falta. Gracias. Después de eso, no hubo respuesta. Tras terminar la cirugía, el abuelo de la cama vecina se preparaba para irse. Antes de marcharse, dejó toda la fruta que familiares y amigos le habían traído durante esos días. Todo me lo dejó a mí. Era invierno, así que se conservaba bien. La abuela dijo que tendría para comer más de medio mes. También dijo que en unos días sería Año Nuevo, y que entonces vendría a traerme dumplings. Yo solo sonreí, después de que se fueron. La habitación del hospital quedó solo conmigo, y yo también empecé a hablar cada vez menos. Ese día, afuera comenzó a nevar. No pude esperar el Año Nuevo. No pude ver fuegos artificiales, y no pude esperar los dumplings. Capítulo 11. El día de Año Nuevo. La abuela cumplió su promesa, y pidió a su hijo que me llevara dumplings, rellenos de cerdo y cebollino, pero en la cama del hospital que me resultaba tan familiar, ya había otro anciano, extremadamente delgado. Las enfermeras del pasillo hablaban en voz baja. Los hijos de este abuelo son realmente despiadados. En pleno Año Nuevo, ninguno quiso llevárselo a casa, pero tenían miedo de que los vecinos se rieran. Después de hablarlo, lo mandaron directamente al hospital. El anciano no dejaba de mirar por la ventana, donde sonaban los estallidos de los petardos. Lo hacían ver, terriblemente solo, junto a su cama. No había absolutamente nada para comer. Ese día, el cuenco de dumplings, aún humeante, fue entregado a otra persona que necesitaba calor. De vuelta en casa, la abuela llamó a su hijo, que temblaba de frío, para sentarse a comer. Incluso preguntó por mí. ¿Cómo está Ana? ¿Se comió los dumplings? La anciana sacó los platos de la cocina. Mientras seguía murmurando, hasta me jacté delante de ella, diciendo que los dumplings que hago saben mejor que los de los restaurantes. El hijo bajó la cabeza, dio un bocado a la comida y respondió de manera vaga. Tenía prisa por volver a casa. Los dejé y me fui. Supongo que sí los comió. La abuela le dio una palmada molesta y le lanzó una mirada severa. De verdad no se puede contar contigo para nada. Esa pobre muchacha está sola. ¿Por qué no te quedaste a hablar un poco con ella? En fin, cuando tenga tiempo iré yo misma a preguntarle. Y de paso charlar con ella. La anciana siguió teniendo eso en mente. Finalmente, después del Año Nuevo, cuando se desocupó y quiso ir al hospital a verme, su hijo la detuvo. Mamá, esa noche. No la vi, solo una frase. Y los suplementos nutricionales en las manos de la anciana se le resbalaron, cayendo de repente, derramándose por el suelo. Capítulo 12. El mensaje de feliz año nuevo que Víctor le envió a Ana. Sigue sin recibir respuesta. Una inquietud vaga comenzó a crecer en su corazón, después de abrir innumerables veces la ventana de chat con ella. Víctor finalmente bajó la cabeza primero. Escribió las palabras, que llevaban dando vueltas en su mente una y otra vez. ¿Estás enfadada? Pasó un rato. No hubo respuesta. Si te arrepientes, aún puedes volver. Víctor miró fijamente el mensaje que acababa de enviar, sin parpadear. Solo cuando Zoe lo llamó desde afuera, guardó el teléfono y salió del baño. El vientre de Zoe ya era muy evidente.
El embarazo había vuelto su carácter aún más delicado. Observó a Víctor con sospecha y de repente estiró la mano. Déjame ver tu teléfono. Cuando estaban juntos antes. No era que Zoe nunca hubiera revisado su móvil, pero esta vez, solo esta vez, Víctor estalló. ¿Puedes darme un poco de privacidad? Cuando estaba con Ana, ella nunca revisaba mi teléfono. Después de decir eso, ignorando los ojos ya enrojecidos de Zoe, salió dando un portazo. Cuando Víctor se sentó en el coche, su pecho seguía subiendo y bajando con fuerza. La rabia acumulada en su corazón no encontraba salida. Se pasó la mano por el cabello con irritación. Cerró los ojos y golpeó el volante varias veces. Solo entonces se sintió un poco mejor. Encendió el motor y condujo hasta el hospital. Antes de bajar del coche, Víctor volvió a mirar su teléfono. Seguía sin haber mensajes nuevos. Ya te conseguí la medicina. Si lo ves, envíame tu dirección actual. Capítulo 13. Víctor conocía al médico tratante de Ana, y fue directamente a buscarlo. El doctor anciano con gafas le lanzó una mirada poco amistosa. Hace tiempo que no vienes. ¿Ni siquiera sabes cómo está tu propia esposa? El corazón de Víctor se contrajo con fuerza. Aunque su rostro no lo mostró, repitió, vine a recoger la medicina de Ana. El doctor ni siquiera levantó la cabeza. Su enfermedad ya no necesita medicación. Víctor iba a preguntar más, pero un médico interno lo sacó. Afuera aún había muchos pacientes, que habían venido de otras ciudades. No había tiempo para perder con él. Víctor solo pudo quedarse allí, en silencio, esperando. La mano que tenía metida en el bolsillo, fuera de la vista, temblaba sin parar. Su corazón también temblaba. Finalmente, cerca de la hora del almuerzo, ya no quedaban pacientes dentro. Víctor soltó un largo suspiro, y llamó a la puerta antes de entrar. Mucho tiempo después, salió agarrándose el pecho, como un cuerpo sin alma que abandona el hospital. Su mente estaba llena de la conversación de hacía un momento. Hoy, hace 3 meses, fue el día en que Ana fue al hospital. También fue el día en que apareció Zoe. El cielo parecía haberle jugado una broma cruel. Hoy, también fue el día en que Víctor conoció la verdad. No pudo evitar pensar. Aquel día, cuando Zoe fue a buscar a Ana, para obligarla a divorciarse, ¿qué estaría pensando Ana? Ocultó su enfermedad. Se enfrentó a la arrogante Zoe. No lloró ante él. No armó un escándalo. Víctor se dio cuenta de repente, de que era un completo imbécil. ¿Por qué no pudo tener un poco más de paciencia con ella? ¿Por qué se cansó de la mujer que una vez amó tanto? ¿Solo porque enfermó? ¿Solo porque ya no se veía bien? Dejó el coche estacionado frente al hospital, porque en ese momento, Víctor ni siquiera tenía fuerzas para conducir de regreso. Capítulo 14. Víctor no regresó a casa. Solo ahora entendió por fin de dónde venía esa sensación de vacío diario. Una casa sin Ana. No era una casa en absoluto. Así que Víctor abandonó a Zoe. Abandonó a su hijo. Y se fue solo a buscar a su esposa. Víctor no creía que Ana estuviera muerta. En su corazón, Ana era una persona viva. Ella no moriría. Pero Víctor buscó en muchos lugares que habían visitado juntos. Preguntó a muchísima gente. Nadie había visto a Ana. También fue al orfanato donde Ana pasó su infancia. Le dijeron que Ana había venido, y luego se había ido. No dejó ni una sola palabra. Solo que, después de marcharse, hubo una gran donación anónima. Al escuchar esa cifra tan familiar, Víctor supo, tenía que ser su Ana, como ese era el lugar que ella más apreciaba. Víctor decidió quedarse allí y esperarla. Víctor se agachaba todos los días en la entrada del orfanato. Transeúntes que no sabían lo que ocurría llamaron a la policía varias veces, probablemente en toda su vida. Nunca había entrado tantas veces a una comisaría como en ese periodo. Después de que la directora volviera a sacarlo una vez más, suspiró. Pequeña Pinette es muy cuidadosa. Si tenía algo que decirte, seguro te habría dejado una pista. ¿Por qué no vuelves a casa y buscas? Apenas terminó de hablar, Víctor sintió como si despertara de un sueño. Se dio la vuelta y corrió directo a la estación. Capítulo 15. No sé por qué, pero cuando desperté, volví a la casa donde viví con Víctor durante 7 años. La casa estaba a oscuras. No había luces. Solo yo. La empleada también había desaparecido. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que un haz de luz entró, acompañado por el sonido pesado de la puerta al abrirse, con pasos apresurados. Apareció Víctor, más delgado y más moreno, claramente desmejorado. Se quedó paralizado en la entrada. Miraba fijamente hacia donde yo estaba sentada en la escalera. Me levanté de un salto, algo confundida.
y le grité, «Oye, Víctor, ¿puedes verme?» El hombre seguía igual, mirando fijo, como un tonto. Volví a sentarme. Lo sabía. Ya estoy muerta. ¿Cómo podría verme? Qué lástima, no llegué a comer los dumplings de cerdo y cebollino de la abuela. Desde que me enfermé, los alimentos grasosos me daban náuseas después de solo unos bocados. Pero ahora, sin el tormento de la enfermedad, no sentía hambre, aunque deseaba todo. Se me hacía agua a la boca, justo cuando pensaba en a qué sabían los dumplings de cerdo y cebollino. Sonó el teléfono de Víctor. Seguía allí, como congelado, dejando que el timbre sonara sin parar. ¡Qué ruido! Me tapé los oídos. Pero aún así podía escucharlo. Entonces, al segundo siguiente, Víctor sacó el teléfono del bolsillo y lo lanzó fuera de la puerta. Se puso las pantuflas, tomó un trapo y empezó a limpiar la casa. Dejó cada habitación impecable. Desde ese día, Víctor se quedó a vivir allí solo. Por alguna razón, no llevó a Zoe con él. Todos los días rebuscaba en cada rincón de la casa, como si buscara algo, aunque yo no sabía qué. Sentí un poco de alivio cuando me fui aquel día. Lo había limpiado todo. No dejé ni un solo cabello, nada que le lastimara la vista. Capítulo 16. Cuando Zoe vino a buscarlo. Víctor llevaba ya una semana viviendo allí. Cada día compraba carne de cerdo fresca y cebollino. En la cocina, hacía dumplings, aunque yo no podía comerlos. Podía oler su aroma. Con eso ya me sentía satisfecha. Ese día, Zoe apareció de repente. Miró los dumplings recién hervidos y dijo con indiferencia, «Recuerdo que no te gustaba el cebollino». Víctor se metió un dumpling en la boca. Una expresión extrañamente feliz apareció en su rostro. Sí, a Ana le gusta. El pecho de Zoe se contrajo con dolor, pero al mismo tiempo sintió un frío que le recorrió el cuerpo. Solo pensó que el hombre frente a ella ya no estaba del todo cuerdo. Respiró hondo y fue directa al grano. «Víctor, ¿qué piensas hacer con lo nuestro?» El hombre siguió comiendo sin parar. Ni siquiera levantó la mirada. «Lo que sea, como quieras. Entonces casémonos. El niño necesita un hogar». Los palillos de Víctor se detuvieron en el aire. Sin dudarlo, negó con la cabeza. «No puede ser. Ya tengo esposa». Solo cuando el último dumpling fue tragado, Zoe, de pie junto a la mesa, volvió a hablar. «Si hubieras sabido que Ana iba a morir, ¿habrías estado conmigo?» «Sí». Víctor miró de reojo mi figura, acurrucada en silencio en el sofá. En su voz había un dejo de amargura. Pensé que estaba mejor, que incluso si se alejaba de mi lado, seguiría viviendo bien en este mundo, mientras Ana estaba. Aún tenía un corazón capaz de enamorarse de otra persona, pero ahora que Ana ya no está, ya no tengo corazón. ¿Con qué podría casarme contigo? Capítulo 17. Zoe se inclinó hacia adelante. No se sabía si estaba llorando o riendo. De su garganta salió un sonido fuerte. Cuando volvió a levantar la cabeza, las lágrimas ya corrían por su rostro. Se recompuso, guardó silencio durante mucho tiempo, y luego extendió la mano para tocarse el vientre. «Víctor, nuestro hijo, ya no está». La ceja del hombre tembló de forma casi imperceptible. Aparte de eso, no hubo ninguna reacción adicional. Zoe dejó escapar unas risas apagadas. Esta vez, su voz llevaba una resignación casi muerta. «Antes pensaba que en tu corazón, yo podía competir con Ana. Incluso creí que en este mundo, nadie te amaría más que yo. Pero cuando supe que Ana había muerto, entendí que había perdido por completo. Al menos yo nunca, en el momento de morir, ayudaría con mis propias manos a que mi esposo estuviera con otra mujer». Zoe apartó una silla, se sentó y sacó su neceser. Mientras retocaba el maquillaje arruinado por las lágrimas, dijo, «Víctor, mi madre me presentó a un hombre divorciado con un hijo. Voy a volver a mi pueblo para una cita arreglada. No vas a preguntar, ¿por qué no busco a un hombre con mejores condiciones?» Sin esperar a que Víctor preguntara, Zoe continuó, «Después de abortar a nuestro hijo, ya no podré quedar embarazada en el futuro. Quizá este sea mi castigo. No debí conocerte. No debí destruir tu matrimonio con Ana. Mi madre tenía razón. Las amantes nunca tienen un buen final». Zoe se levantó, volvió a colocar la silla en su sitio, como si nunca hubiera venido. Miró a Víctor una última vez, se mordió el labio, se dio la vuelta, y justo al cruzar la puerta, aún así, hizo una pregunta. «¿Alguna vez me amaste?» Víctor guardó silencio por un momento. No respondió a esa pregunta. Solo dijo, «Te daré una suma de dinero para garantizar tu vida en el futuro». Zoe no se dio la vuelta, pero su voz estaba ronca. «No lo quiero, Víctor.
No estuve contigo por dinero. Si aceptara ese dinero, solo me haría sentir aún más inferior a Ana. Capítulo 18. ¿No vas a ir tras ella? Víctor respondió al salón vacío. No hace falta. Floté suavemente hasta quedar frente a Víctor. En su rostro, efectivamente, no había ni rastro de tristeza. Creí que ustedes se amaban de verdad. Víctor, estás mintiendo, ¿verdad? Poder ocultarme una relación durante 3 años. No es posible que no haya sentido nada. El hombre retiró la mirada perdida del sofá y la fijó con precisión en mis ojos, a escasa distancia, así que de verdad podía verme. Ana, ¿estás satisfecha ahora con el final que tuvimos? La pregunta me dejó atónita. Decir que no lo odiaba sería mentir, pero incluso el odio necesita energía para mantenerse. El día que nos divorciamos, me dije a mí misma, debo soltar a Víctor por completo, no pensar en él, no mirarlo. Mi leve distracción hizo que Víctor creyera que aún seguía enfadada. Levantó la mano y se dio una fuerte bofetada en la cara. Luego, con una expresión casi enloquecida, dijo, si sigues enfadada conmigo, insúltame, yo me encargaré de golpearme. No lo detuve, hasta que su rostro ya no parecía el de antes. Fue cuando finalmente se dio cuenta. Mi figura estaba volviéndose poco a poco transparente. Tal vez me equivoqué, creí que no lo odiaba. Yo fui la que enfermó, yo fui la que dejó de ser bonita, yo fui la que arrastró a Víctor. Si él quiso divorciarse de mí, no era porque fuera cruel. Pero entonces, cuando Víctor se golpeaba una y otra vez, ¿por qué sentía alivio en el corazón? Creo que lo entendí. Ver a Víctor sin un final feliz era la obsesión más profunda escondida en mi interior, y también la razón por la que aparecí aquí, ahora que mi deseo se había cumplido. Era hora de irme. La luz de esperanza en los ojos de Víctor se hizo añicos poco a poco. Llorando, extendió la mano para retenerme, pero solo pudo ver impotente, como yo seguía desvaneciéndome frente a él. Lo último que vi fue a Víctor tomar el cuchillo de frutas que tenía cerca y decir, sonriendo, Ana, no tengas miedo, voy a acompañarte.